Hola, buenos días hermanos. En esta mañana quiero compartirles una reflexión de la palabra del Señor, ¿vale? Está en Efesios 6 del 1 al 19, ¿vale? En el capítulo 12 nos dice, del 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Me gustaría preguntarles, ¿cuántos de nosotros muchas veces la vida nos toma desprevenidos? Porque en estos tiempos que estamos viviendo, realmente a muchos de nosotros nos ha tomado desprevenidos. ¿Quién iba a pensar que todo esto iba a acontecer, ¿no? Con todo lo que es el virus y todo lo que ocasionó, ¿no? Este virus. Podríamos incluso encontrarnos dudando, con miedo, confundidos, con la incertidumbre de qué va a ser después, cómo vamos a estar, por esta situación que estamos pasando, ¿no? Cuando yo me dirigía al trabajo, porque a mí me tocó trabajar en este tiempo de confinamiento, cuando yo caminaba por las calles sentía mucha tristeza, mucha soledad y me sentía como si fuera un bicho raro, ¿no? Que la gente se alejaba cuando pasabas por su lado. Eh, y era, una soledad, ¿no? Mm, Una tristeza, ¿no? Eh, Sentía un espíritu de tristeza, ¿no? Y muchas veces me sentí como estuviéramos bajo un ataque, ¿no? Como una guerra invisible. Pero después pensándolo bien, todo esto, realmente estamos bajo el ataque del enemigo. Por eso el Señor nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Cuando reflexionaba sobre la palabra en Lucas 4, si vemos un poquito Lucas 4, vemos que que el diablo estaba tentando a Jesús por 40 días y 40 noches en el desierto, ¿no? Vemos a Jesús cómo era tentado. Pero si vemos el versículo Lucas 4:13 nos dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó de Jesús por un tiempo. Yo creo que por eso sentimos muchas veces que nos pasa una cosa y otra cosa, y llegamos a confundirnos, ¿no? Y llegamos a pensar, ¿cuándo va a acabar todo esto? Pero, pero déjame decirte que esto no, mientras estamos aquí en la tierra, no va a terminar. El enemigo va a seguir trayendo tentaciones a nuestra vida, mm, queriendo destruirnos. ¿Por qué lo digo todo esto? Porque el enemigo odia lo que Dios ama. Nos odia a los hijos de Dios, odia su creación, ¿no? Y sabemos que el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir, ¿no? A destruir matrimonios, a robar, ¿no? La paz. Y nos podemos dar cuenta, yo creo que si no nos damos cuenta, perderemos batallas. Pero tenemos que aprender y darnos cuenta cómo el enemigo está operando hoy en día, cómo el enemigo va operando en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿no?
y debemos ser listos para poderlo atrapar, para poderlo atrapar rápido, ¿no? Y, y resistir, ¿no? No sé tú, pero yo creo que la mayoría de las batallas se libran en nuestra mente. El enemigo siempre va a querer atacar, lo primero que viene a atacar es nuestra mente, trayendo tristeza, trayendo duda en nuestro corazón, eh, incertidumbre, ¿no? Trayendo desconfianza, trayendo falta de fe, ¿no? El enemigo siempre va a querer venir y va a atacar lo primero en nuestra mente. Y eso es inevitable. Pero nosotros tenemos que aprender esto y darnos cuenta cómo el enemigo está operando. El enemigo dice que va a utilizar todas las herramientas, va a tomar todas las herramientas a su disposición para debilitarnos en nuestras perspectivas y nuestra relación con el Señor. Lo primordial del enemigo es que nuestra relación con el Señor se rompa, ¿no? Pero dice que el Señor nos ha dado el poder para podernos defender, ¿no? Y si seguimos leyendo Efesios 6, del 1 al 19, el Señor nos dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Fortalecernos cada día en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos? Velando y orando, buscando al Señor. No en nuestra fuerza, sino en el poder de su fuerza. Por eso la palabra de Dios diga, aquel que se sienta débil, diga el débil, fuerte soy por lo que Dios ha hecho en mí. Si nosotros vamos a buscar en el Señor, nos vamos a poder pelear no en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Señor. También nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestirnos de toda la armadura de Dios para estar firmes. El enemigo siempre va a traer acechanzas, pero nosotros tenemos que estar firmes para estar contra las acechanzas del diablo, ¿vale? Nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra nuestro esposo, no es contra nuestra familia, no es contra ningún ser humano, sino, dice, es contra el enemigo, es contra el diablo, contra sus principados, contra sus potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra él es nuestra pelea. Y también nos dice, por tanto, tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Va a venir momentos malos, pero dice que no, debemos tomar la armadura de Dios para resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estemos firmes hasta estar en la presencia del Señor. El Señor nos dice también que estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies del apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Hay algo muy importante que me gustó de Jesús cuando estaba siendo tentado por el diablo. Le dice Jesús esta frase en las veces que el diablo le tentó a Jesús, Jesús se levantaba y le decía, escrito está. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, si no hemos atesorado la palabra de Dios, si no buscamos al Señor en oración, si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a pelear?
Me gustaría que yo le dije al Señor, dame la valentía como Jesús hizo y poderme parar delante del enemigo cuando Él viene con sus mentiras y poder decir, escrito está. Lo que Dios piensa de mí, lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice de mi economía, de mi familia, escrito está. Y yo lo creo a Él, ¿no? Y también nos dice, debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica. Nos vuelve a decir, orar en todo tiempo con oración y súplica. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Si no buscamos al Señor, vamos a ser débiles. No vamos a estar fuertes cuando vengan las acechanzas del enemigo. Cuando vengan esos días malos, no estaremos fuertes, pero si nosotros buscamos al Señor y nosotros buscamos en oración, estaremos fortalecidos. Yo te animo esta mañana que busques al Señor. Aparta un tiempo para el Señor. Búscalo en oración. Que nada te haga dudar que Dios es fiel, que Él tiene control de tu vida. Tiene control en esta situación que estamos pasando, que estamos viviendo. Muchas veces nosotros decimos, Dios tiene control de todo, pero ¿realmente lo crees que Dios tiene control de todo? ¿Crees? ¿O simplemente lo dices de boca para afuera? Yo te animo a buscar al Señor y puedas creerlo en lo que Él te dice. Y deseches toda mentira del enemigo y traigas verdad a tu corazón, la verdad de Dios. Y también te animo a estar orando los unos por los otros. Porque la palabra de Dios también nos dice, si compara, dice la iglesia con el cuerpo de Cristo, con nuestro cuerpo físicamente, si nos duele nuestro dedo, a todo el cuerpo le duele, ¿no? Entonces, hemos visto que han pasado, hermanos, situaciones muy difíciles y hemos estado orando y el Señor se ha ido glorificando. Pero cuando un pueblo ora, cuando un pueblo clama. Por eso yo te animo esta mañana que te puedas levantar en fe, en oración. Eso quería compartirles con ustedes, que el Señor los bendiga, los guarde y ya nos estaremos viendo muy pronto. Gracias.